Es el año 1519. Un joven aventurero español, Hernán Cortés, zarpa desde las costas de Cuba hacia las tierras desconocidas del continente americano. Con solo 500 hombres, Cortés enfrentaba una misión casi imposible: conquistar el poderoso y misterioso Imperio Azteca, cuyas riquezas y leyendas ya eran conocidas en Europa. La épica travesía estaba a punto de comenzar, con el destino de dos mundos en juego. Al tocar tierra en lo que hoy es México, Cortés y sus hombres se encontraron con emisarios del emperador azteca, Moctezuma II. Los ojos de los españoles brillaron ante los regalos de oro y joyas, presagiando las inmensas riquezas que podrían obtener. Los emisarios describieron Tenochtitlán como una ciudad de ensueño, construida sobre un lago y adornada con templos de oro. Pero la riqueza no era suficiente. Cortés sabía que necesitaba aliados para enfrentar a un imperio. El suspenso crecía con cada paso que daban en este nuevo mundo, lleno de peligros y oportunidades. En un acto de determinación extrema, Cortés ordenó hundir sus propios barcos, asegurando que no hubiera posibilidad de retirada. Este acto dramático infundió a sus hombres una mezcla de temor y resolución, conscientes de que solo había una opción: avanzar y conquistar o morir en el intento. Este momento crucial se convirtió en un símbolo de su compromiso total con la misión. Mientras se adentraban en el interior del territorio, Cortés y sus hombres enfrentaron desafíos naturales como selvas densas y montañas escarpadas. La marcha era agotadora y llena de incertidumbre, con la naturaleza mostrando su fuerza a cada paso. Sin embargo, la determinación de los conquistadores no flaqueó, y su deseo de gloria y riqueza los impulsó a seguir adelante. En su marcha hacia Tenochtitlán, Cortés forjó una alianza con los tlaxcaltecas, una tribu enemiga de los aztecas. La traición y la política se entrelazaban en un juego mortal. Con la ayuda de miles de guerreros indígenas, Cortés fortaleció su ejército. Los tambores de guerra resonaban en el aire, y la tensión se palpaba con cada día que pasaba. La traición de los tlaxcaltecas a su propio pueblo era una apuesta desesperada, pero necesaria para la victoria. El 8 de noviembre de 1519, Cortés y sus hombres finalmente llegan a Tenochtitlán. La ciudad, construida sobre un lago y llena de templos y palacios dorados, se alzaba como un sueño imposible. Moctezuma los recibe con una mezcla de curiosidad y temor. Las palabras de bienvenida del emperador no podían ocultar la desconfianza y el recelo. Cada paso dentro de la ciudad era un paso hacia lo desconocido, lleno de potenciales traiciones y secretos oscuros. Durante su estancia en Tenochtitlán, los españoles son testigos de rituales y ceremonias que nunca antes habían visto. La vida en la ciudad era vibrante y llena de contrastes, desde los bulliciosos mercados hasta los serenos templos donde se realizaban sacrificios humanos en honor a los dioses aztecas. Cada día, la tensión entre los españoles y los aztecas aumenta, con el temor de una rebelión latente en el aire. Con astucia y audacia, Cortés tomó a Moctezuma como rehén en su propio palacio. La captura del emperador era un acto de osadía extrema, con el riesgo de desatar una revuelta en cualquier momento. La situación se volvió insostenible cuando los aztecas, hartos de la presencia española, se levantaron en armas. En la trágica noche triste, los españoles intentaron escapar bajo el manto de la oscuridad, pero muchos perecieron en la tormenta de flechas y lanzas. El drama alcanzó su clímax en una noche de sangre y lágrimas. Cortés, decidido a no rendirse, viaja a Veracruz para buscar refuerzos. Reunió nuevas tropas y volvió a organizar a sus aliados indígenas. Cada paso en su camino de regreso a Tenochtitlán estuvo marcado por el peligro y la incertidumbre, pero también por una creciente determinación de completar su misión. Con sus fuerzas renovadas, Cortés volvió a sitiar Tenochtitlán. Meses de feroces combates siguieron, con el destino de un imperio colgando de un hilo. La ciudad, antaño gloriosa, ahora se desmoronaba bajo el asedio. Cada batalla, cada enfrentamiento, añadía una página al épico relato de la conquista. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán cayó. El rugido de la victoria resonó en el aire, pero también lo hizo el lamento de un imperio que se desvanecía.
Tras la caída de Tenochtitlán, Cortés se enfrenta a la monumental tarea de consolidar su control sobre las nuevas tierras. La ciudad, una vez una maravilla arquitectónica, fue reconstruida con un nuevo orden bajo la bandera española. Los españoles introdujeron su lengua, religión y costumbres, mientras los indígenas intentaban preservar sus tradiciones en un mundo que cambiaba rápidamente. Este periodo de reconstrucción estuvo lleno de tensiones y adaptaciones, con momentos de cooperación y conflicto. A pesar de la devastación y el cambio, la influencia azteca perduró en la cultura mexicana, con sus tradiciones, arte y costumbres integrándose en la nueva sociedad. Hernán Cortés, el hombre que se atrevió a desafiar a un imperio, quedó para siempre en la historia como audaz, pero a la vez controversial. Su legado, marcado por la ambición y el coraje, continúa siendo un tema de debate, simbolizando la unión y el choque de dos mundos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles que cambiaron el mundo para siempre. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.